Pues os decía que empezamos hoy la novena de la Virgen del Pilar y como explicábamos ayer en las misas, las novenas son siempre tiempos en los que desde la parroquia queremos ofreceros algunos aspectos de la vida cristiana sobre los que profundizar. El año pasado lo hicimos hablando de la confesión en la novena de la Virgen del Pilar y de la Santa Misa en la novena de la Inmaculada. Y hoy queríamos ver, a partir de estos días, algunos aspectos de la oración, con el ánimo de ayudarnos a crecer y a profundizar en nuestra oración y que seamos más rezadores y mejores rezadores. No se trata de escuchar charlas sobre la oración, sino de rezar. Pero es verdad que lo que podamos escuchar nos puede ayudar un poco. Así que van a ser un poquito más largas las homilías. Si alguno se cansa, pues puede buscar otras alternativas. Y si alguno no puede venir alguno de los días, las estamos grabando para subirlas a YouTube y que podáis ver la serie completa. Hoy haremos una pequeña introducción y mañana hablaremos como del comienzo de la oración, que es siempre la presencia de Dios, para luego hablar de algunas oraciones concretas, la oración vocal, la oración mental, la oración litúrgica, esa oración que es la adoración y esa otra que es la alabanza, los frutos de la oración, la presencia de Dios como continuación de la oración, etc. Entonces, para hacer una introducción sencilla sobre la oración, se me ocurría que podíamos utilizar ese esquema típico de las charlas en Estados Unidos, que son las preguntas que empiezan por W. Siempre cuando se analiza un tema se suele preguntar con W en inglés what, who, when, where y why, que significa qué, quién, dónde, cuándo y por qué. Sobre esos 5 aspectos. Entonces, ¿quién reza? ¿Quién es el sujeto de la oración? ¿Qué es la oración? Vamos a empezar por qué es la oración. Pues mirad, la definición más bonita y más clásica es la que da Santa Teresa de Jesús. Ella dice que no es otra cosa oración, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Esa es la oración, ¿no? Un estar uno junto al otro, a solas, tratando de amistad, lo que hacen los amigos, estar juntos, contarse todos. ¿Por qué? Porque Él nos ama, sabemos que nos ama. El Catecismo de la Iglesia Católica también, sabéis que tiene la última parte, está dedicada a la oración. La estructura del Catecismo es muy sencilla, el credo, los mandamientos, los sacramentos y el Padre Nuestro. Es decir, la fe, la moral, la liturgia, y la oración, el Padre Nuestro. Y entonces en el inicio de esa cuarta parte comienza dando 2 definiciones de la oración. Una de Santa Teresa del Niño Jesús. Ella dice, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Es bonito esta idea que recoge Santa Teresita de Lisieux, ¿no? Es un grito, un impulso del corazón. No es esencialmente intelectual, sino es más profundo, más desde el centro de la persona, como una necesidad, un grito. Y también el Catecismo da la definición de San Juan Damasceno, que él dice, la oración es la elevación del alma a Dios. Elevar el alma a Dios. Bueno, ya sabemos más o menos qué es la oración. ¿Quién reza? ¿Quién tiene que rezar? ¿Quién es el sujeto de la oración? Pues algo os he dicho. El sujeto de la oración es todo yo y todo Dios. Todo yo. Es decir, que la oración no es algo que involucre solamente un aspecto de mi vida, un aspecto de mi ser, sino que implica a todo. Por eso en ese todo yo, algunos autores comentaban de manera así, como una regla mnemotécnica, que hay una oración que se hace, que es la oración como más bonita, que se hace con la C de corazón, cuando uno está realmente en presencia de Dios y siente mucho afecto, estás muy a gusto, la oración fluye desde mi corazón hasta el corazón de Dios, ¿no? Es precioso, ese fue el lema del cardenal Newman, cor ad cor loquitur, mi corazón habla al corazón de Dios, el corazón de Dios le habla a mi corazón, es muy bonito. Pero es verdad que muchas veces, como estamos rotos, estamos medio rotos a consecuencia del pecado original, a veces el corazón no funciona bien y la oración tiene que ser muy con C de cabeza, muy intelectual, y a lo mejor tenemos que estar sin sentir gran cosa, pero sabemos
intelectualmente que está el Señor, y nuestra oración transcurre como un discurso intelectual donde a veces tenemos libros y nos ayudamos de una lectura, que la leemos, luego meditamos sobre eso, a veces es como muy intelectual, bien. Y hay veces que ni con C de corazón ni con C de cabeza, sino con C de, culo, de trasero, porque hay veces que no funciona ni la cabeza ni el corazón, y lo que hacemos es sentarnos. Y entonces muchas veces nuestra oración va a ser, dice Santa Teresa de Jesús, tratar a solas muchas veces. Pues muchas veces, muchas de esas muchas veces, pues a lo mejor nuestra cabeza está despistada, nuestro corazón está frío y lo que hacemos en la oración es estar, simplemente estar. Pero ese dato también de que la presencia física ya es oración nos indica un aspecto de la oración bonita que hablaremos más adelante otro día, y es que el cuerpo tiene que rezar. Mi cuerpo reza. Por eso hay posturas en la oración, ¿verdad? En misa lo vemos muy claro. Cuando el sacerdote dice, oremos, pues todos nos ponemos de pie, siempre estamos de pie, por una señal de respeto. El cuerpo muestra esa oración poniéndose en pie. También llegamos ante la capilla del Santísimo, nos arrodillamos, nos ponemos de rodillas. En la oración de alabanza, muchas veces levantamos los brazos. El cuerpo siente la necesidad de expresar la oración, porque es todo yo el que reza. Todo yo a todo Dios. Por eso el destinatario de la oración no es solamente Dios, Señor, Dios mío, sino que tiene que ser todo Dios. Y es muy bonito que cuando vamos creciendo en vida de oración, sentimos la necesidad y adquirimos también la capacidad de distinguir a las tres personas de la Trinidad. Y entonces rezamos a Dios, siempre a Dios, pero hay veces que invocamos especialmente a Dios Padre, por ejemplo, para darle gracias por lo que recibimos, ya que Él es el creador de todo. Que hay veces que invocamos y nos dirigimos con cariño a Dios Hijo, a Jesucristo, en el sagrario, ahí en una imagen preciosa como la del Cristo de los Remedios, porque Él es el Redentor, es el que ha sufrido por nosotros, es el que habla en los Evangelios. Pero muchas veces también el corazón sentirá la necesidad, o la cabeza, de invocar y dirigirnos a Dios Espíritu Santo para pedir sus 7 dones, para esperar los frutos que Él nos da, para invocar para nosotros sus carismas, la santificación, que es la obra del Espíritu Santo. Todo yo a todo Dios. Y como es todo Dios, también la oración se dirige no solo a Dios, sino a los que están unidos a Él, en comunión con Él. Y es muy bonito pensar que, no sé si habéis caído en la cuenta, que utilizamos el mismo verbo, que es orar, rezar, cuando nos dirigimos a Dios, que cuando nos dirigimos a la Virgen María, o a los ángeles, o a los santos. Rezamos a la Virgen, rezamos a los ángeles, rezamos a los santos. ¿Por qué? Porque la oración siempre va dirigida a Dios, pero en Dios encontramos también muchísimos hermanos. En misa rezamos, ¿verdad?, a los santos y nos unimos a los santos. Y es como cuando yo llamo a mi padre y hablando por teléfono digo, oye, pásame con mamá, o ponme con mi hermano, o con mi sobrino, o con... Yo estoy hablando con mi padre, pero a través de mi padre, con el teléfono de mi padre, puedo hablar con los que están a su lado. La oración es siempre a través de Dios y a través de Dios con los que están con Él. Podríamos intentar conectarnos y comunicarnos con los que están muertos, pero no hacerlo a través de Dios. Eso se puede hacer. Se llama espiritismo, se llama superstición, se llama ouija, se llama las cartas. Todas esas acciones buscan conectar, comunicar con personas que están muertas, pero excluyendo a Dios de la ecuación. No se reza, se les invoca de 1000 maneras distintas. Por eso esas acciones son ofensa de Dios, son ofensa a Dios. Contradicen el primer mandamiento y el segundo de la ley de Dios. Por eso cuando tratamos de invocar o conectar con alguien que ha muerto y no lo hacemos a través de la oración, que sepas que ten la certeza de que nunca vas a hablar con aquellos que están con Dios. Hablarás con los que no están con Dios, es decir, con los que están en el infierno. Y ahí son todos mentirosos. Así que entramos en un mundo muy complicado. Todo yo a todo Dios. ¿Quién reza? ¿Cuándo rezamos? Bueno, pues dice San Pablo que hay que rezar siempre
sin desfallecer. Pero es verdad que necesitamos tiempos específicos para orar. Cuando leemos el Evangelio, lo que vemos es que Jesucristo reza al amanecer y al anochecer. Es decir, que durante el día, la verdad que no tiene mucho tiempo, porque anda tan liado, dice el Evangelio, que no tenía ni dónde reposar la cabeza, que muchas veces tenían que caminaban y comían arrancando espigas mientras caminaban porque no tenían tiempo para comer. Así que los tiempos de la oración normalmente, puede ser que para algunos no sea así, pero normalmente va a ser madrugar un poco para rezar o acostarse un poco más tarde porque estoy rezando. Si no estás dispuesto a madrugar de verdad o acostarte más tarde, probablemente no reces. Que se puede hacer siempre oración, que todo puede ser oración, por supuesto, pero las personas que se quieren tratan de estar a solas, sin hacer otra cosa, sino estar a solas. No vale decir, yo rezo todo el rato, toda mi vida es rezar, siempre me pongo Radio María cuando voy en el coche, o me gusta rezar el rosario cuando voy caminando a no sé dónde. Por supuesto que es oración, pero si quieres de verdad crecer en amor, tienes que, como dice Santa Teresa de Jesús, que tratar muchas veces a solas, sin hacer otra cosa que no sea orar. Es así. Entonces, esos tiempos para Dios no son lo que nos sobra del día, no son las sobras de nuestra agenda. A Dios no se le puede dar limosna. A Dios no se le puede rezar cuando ya no tengo nada que hacer. Como tengo tiempo libre, como ya no tengo nada, pues entonces voy y rezo un rato. Que no está mal esa oración, pero el que hace eso y solo hace eso es señal de que no está poniendo a Dios en el primer lugar. Que no está, como dice el Evangelio de hoy, amando a Dios con todo su corazón, sino que está dejando a Dios como los restos de su vida, como el que da los huesos cuando ya se ha comido la carne al perro para que se los coma de lo que queda. A los tiempos para Dios no son los tiempos que nos sobran, son tiempos que yo abro con esfuerzo para dedicarle a Él el mejor momento del día. Por eso generalmente la mañana es el momento de la oración mejor, porque es el momento donde hay menos ruido exterior e interior. Eso los psicólogos lo explican muy bien, después de despertarnos, ese tiempo, el cerebro está especialmente preparado para la profundidad de la oración. Luego empieza a aturdirse con los ruidos, con las preocupaciones, con los ajetreos del día. Así que, ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde tenemos que rezar? Esa fue la pregunta, exactamente esa, que le dirige la mujer samaritana en el pozo de Sicar a Jesucristo. ¿Os acordáis? Capítulo 4 del Evangelio de San Juan. El Señor está hablándole de su vida. Ella se ha dado cuenta que es un profeta. Dice, veo que eres un profeta. Dice, ¿dónde tenemos que rezar? Porque nuestros padres nos dicen que tenemos que rezar aquí. Pero vosotros decís que en Jerusalén. Los samaritanos tenían un monte, siguen teniendo un monte, que es el monte Garizim. Ellos, cuando fue la deportación del imperio asirio en el año 740, el siglo VIII a.C., fueron un resto de judíos que se quedaron ahí, que se mezclaron con otras razas, con otras tribus, y que constituyeron una especie de religión parecida a la judía, muy parecida a la judía. Pero en vez de regresar al templo de Jerusalén en ruinas y reconstruirlo, se hicieron en el monte Garizim un templo y ahí adoraban a Dios. De ahí la enorme enemistad que tenían los judíos y los samaritanos. Y la samaritana le pregunta a Jesús, ¿dónde tenemos que rezar? En Garizim, donde siguen juntándose los samaritanos, que todavía hay, son muy poquitos, pero todavía rezan allí, o en Jerusalén, en el templo de David. Y el Señor le dice, créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Llega la hora, y es esta, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces, ¿dónde tenemos que rezar? Tenemos que rezar en espíritu, en unión de mi espíritu con el Espíritu Santo y en verdad, es decir, con la honestidad de mi vida, en la verdad de Jesucristo y en la verdad de mi vida. El sitio material donde podamos. Se puede rezar en cualquier sitio. Si buscamos lugares tranquilos,
Pues perfecto, si se hace delante del sagrario, me parece que hay una gracia especial, una capacidad mejor para rezar delante del sagrario, delante de un crucifijo, en una iglesia, en un lugar consagrado, pero podemos rezar donde sea, en espíritu y en verdad, siempre. ¿Por qué rezamos? Guay, ¿por qué rezamos? Pues rezamos por amor. El Evangelio lo dice con claridad. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Amarás al Señor tu Dios. Rezamos por amor. No por el amor que yo quiero darle a Él, que también, como dice San Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. La oración es la consecuencia del corazón que se ha descubierto amado por Dios. Sabes que Dios te quiere, sabes que no mereces su amor, sabes que se ha volcado sobre ti y como consecuencia trato de volcar mi amor hacia Él porque he recibido mucho amor de su parte. Así que rezamos por amor. Es verdad también que en esa oración hay intenciones y hay situaciones complicadas por las que queremos pedir. También hemos recibido cosas, queremos dar gracias, también vamos a pedir perdón. Y todas esas intenciones se mezclan en la oración por amor, pero hay que pedirle al Señor que cada vez nuestra oración sea más desinteresada, sea más pura, sea más simplemente porque te quiero. Ya está, no me tienes que dar nada, ¿no? Como dice esa poesía famosa, ¿no? Aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Es decir, que yo no tengo que rezar para recibir cosas. Rezar para recibir, rezar solamente cuando nos va mal, rezar solo cuando necesitamos cosas, puede degenerar de un acto de amor a un acto de puro interés. Es tratar a Dios, pues eso, como un solucionador de problemas. Y es muy poco eso. Pedirle al Señor que nos dé pureza de intención en la oración, ir purificando nuestra intención. Hay una aclaración que quería haceros sobre esto. Mirad, si alguno piensa que por rezar más le va a ir mejor, que deseche esa idea. Porque en ningún lugar Jesucristo dice que al que rece le van a salir bien las cosas. Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero no dice que no vayamos a tener problemas o enfermedades o disgustos o calumnias. Más bien lo contrario. Lo que él sí dice en el Evangelio es que el profeta, el discípulo, no es más que su Señor y que si a él le han perseguido, a nosotros también. Así que más bien lo que parece es que Cristo, lejos de anunciarnos que nos va a ir bien por estar a su lado, nos promete que vamos a tener muchos problemas. Lo que nos va a dar la oración es la certeza de su amor, que nos sostiene, que nos defiende y que nos protege. Bueno, no os cuento más cosas. Tengo aquí más, pero no os la cuento. Mañana seguiremos un poquito con esta serie sobre la oración, a ver si nos ayuda un poquito a todos a rezar. Pedimos a la Virgen del Pilar, columna de nuestra fe, que nos ayude a mantenernos hombres y mujeres de oración para recibir de ella y de Él la fuerza de Dios. Que así sea.